¿Qué tal? Vídeo tutorial número 2 del curso de HTML5. En la introducción empezamos a trabajar con el elemento Canvas. Vamos ahora a profundizar en su uso. Vamos a partir del código que escribimos en el anterior vídeo tutorial y empezamos viendo cómo dibujar figuras geométricas. Para hacerlo debemos empezar con la función beginPath, con la cual le indicamos a Canvas que estamos creando una figura. A continuación usamos una combinación de las funciones MoveTo y LineTo para posicionar el dibujo y realmente dibujar líneas. Cuando nuestra figura está completa, usamos la función ClosePath, con lo que completamos el path que hemos dibujado, y usamos por último la función Stroke para que el dibujo se muestre dentro del canvas. Vamos con un ejemplo práctico. Vamos a dibujar unos cuantos triángulos usando esta técnica, y como una característica añadida vamos a dibujar los triángulos dándole a los bordes un color determinado. Para indicar el color que van a tener cada una de las líneas que van a delimitar nuestra figura geométrica, tenemos que utilizar el método StrokeStyle, al que tenemos que pasarle la función RGBA, exactamente igual que vimos en el anterior vídeo tutorial. Aquí tenemos el código que creamos en el primer vídeo tutorial del curso, en el cual utilizábamos Fill Style para el color de relleno. Ahora, como decíamos, usando Stroke Style podemos indicar el color de los bordes. Vamos allá con la creación de varias figuras geométricas, varios triángulos. Como decíamos, para empezar tenemos que utilizar el método beginPath, con el cual indicamos a Canvas que vamos a crear una figura geométrica. A continuación vamos a utilizar StrokeStyle para indicar los colores que queremos que tengan los bordes de esta figura. Como vemos, exactamente igual que hacíamos con Fill Style, tenemos que pasarle los valores para los tres colores básicos y un cuarto valor para la transparencia entre 0 y 1. Vamos a usar, por ejemplo, 0.8. Y a continuación utilizamos los métodos MoveTo y LineTo para dibujar esa figura. Primero, con MoveTo le indicamos el lugar donde queremos que se inicie la construcción de esa figura geométrica. Lo hacemos así, por ejemplo. Y ahora, al tratarse de un triángulo, tenemos que utilizar el método LineTo para dibujar las otras dos líneas. Por ejemplo, con esto dibujaríamos la segunda de las líneas del triángulo, y a continuación la otra línea. Como decíamos en la presentación, ahora cuando ya tengamos dibujada la figura geométrica, tenemos que indicarle a Canvas que la hemos finalizado con el uso del método ClosePath. Lo hacemos y con esto tenemos nuestro primer triángulo, pero ahora tenemos que indicarle a Canvas que lo muestre. Para ello, como decíamos, tenemos que utilizar la función Stroke. Con esto sí, ahora tenemos ya dibujado nuestro primer triángulo. Si guardamos y hacemos un previo en el navegador, aquí tenemos dibujado nuestro primer triángulo. Ahora es importante que practiques modificando los valores tanto en el método MoveTo como en los dos métodos LineTo para ir viendo cómo se modifica el triángulo. Vamos a incluir dos triángulos más
el código es exactamente el mismo, así que luego no vamos a repetir la creación, pero para ver cómo modificando los valores se modifica también la figura. Aquí tenemos otros dos ejemplos de triángulos. Guardamos y vemos el resultado en el navegador con los 3 triángulos. Tres triángulos que, como vemos, aparecen vacíos sin rellenar, no tienen color de relleno. Veamos ahora cómo podemos hacer que las figuras geométricas aparezcan rellenas, como hicimos con los rectángulos. Para hacerlo, en gran medida significa llevar a cabo el proceso exactamente igual que hicimos para crear los triángulos sin relleno. La diferencia es que al final, en lugar de utilizar stroke para que nos lo muestre en el canvas, vamos a tener que utilizar el método fill. Esta función, este método fill, lo que hace es rellenar la figura que estemos creando con el color que tengamos determinado en el canvas. Y si recuerdas, el color determinado en el canvas lo vamos a hacer mediante el uso del método de la función fill style. Veámoslo ampliando el contenido de nuestro canvas. Y como decíamos, para empezar utilizamos el método fillStyle, al que le pasamos la función RGBA, y de nuevo tenemos que indicarle los valores para los 3 colores básicos y un valor de transparencia. Ahora la parte de dibujar es exactamente la misma que utilizamos aquí. Lo ponemos ya todo porque es exactamente igual. Begin path, move to, line 2 y close path. Y ahora, como decíamos, finalizamos haciendo que se muestre dentro de canvas, pero en lugar de utilizar stroke, como aquí, tenemos que utilizar fill. ¿Qué es lo que hacemos? De nuevo guardamos y vemos el resultado en el navegador. Y aquí tenemos nuestro triángulo relleno con el color que indicamos. Practica modificando valores tanto de colores como de localización, tamaño, para ver justo el uso de cada uno de los métodos. Estamos usando líneas que nos permiten crear figuras geométricas, pero líneas que siempre son líneas rectas hasta ahora, pero Canvas no está limitado al uso de estas líneas. Podemos también utilizar curvas Bezier, muy utilizadas en programas de dibujo y diseño. Para dibujar curvas Bezier tenemos que utilizar la función Bezier Curve To, a la que hay que pasarle como argumentos 3 pares de valores decimales, float cp1x, cp1y, cp2x, cp2y y float x y float y. Aquí esto tiene que estar separado desde luego. Son los valores necesarios para realizar una curva. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver cómo crear un corazón. Empezamos con fill style para indicar el color, begin path y move to para indicar el punto donde queremos que se localice. Y ahora, a partir de aquí, en lugar de utilizar line to, vamos a utilizar esta nueva función, este nuevo método Bezier Curve To. Dependiendo de la complejidad del dibujo que queramos crear, habrá que utilizar más o menos veces el método. Recuerda que cada una de las veces que llamamos el método estamos creando una línea curva. Esto, en gran medida, para hacerlo, pues hay programas que nos permiten obtener las coordenadas necesarias. Desde luego no hay que hacerlo a mano, pero con esto lo tendríamos dibujado. Y solo nos quedaría por añadir el close path y el fill para que se dibuje la figura Bezier que acabamos de crear rellena. Si lo guardamos, si lo probamos en el navegador,
Vemos como nuestro lienzo se va llenando de figuras creadas en HTML. Además de con las curvas Bézier, podemos también dibujar con curvas cuadráticas. Curvas cuadráticas que son una variante de las curvas Bézier. Aquí podemos ver el método Quadratic Curve To, al cual, como vemos, tenemos que pasarle menos argumentos que a las curvas Bézier. Intentamos explicar la diferencia. Diferencia que podemos ver en estas dos figuras. Una curva cuadrática Bézier, la que aparece en la parte superior, tiene un punto de inicio y un punto final, que son los que aparecen como puntos azules, y tiene solo un punto de control, que es el punto rojo. Mientras que las curvas Bézier, que también se conocen como curvas Bézier cúbicas, como vemos, tienen un punto de inicio y un punto final, los azules, pero tienen dos puntos de control. Por eso antes, cuando utilizábamos la curva Bézier, que es la curva Bézier cúbica, teníamos que pasar dos valores más para el otro punto de control. Usar este tipo de curvas, tanto sean cuadráticas como cúbicas Bézier, puede ser bastante desafío cuando queremos hacerlo a través de código, a diferencia de cuando usamos un software de dibujo vectorial como Adobe Illustrator o Inkscape, por poner algún ejemplo. Cuando escribimos código no estamos viendo directamente lo que estamos dibujando. De todos modos, esto es un obstáculo menor y seguro que muy pronto, si no los hay ya y yo no los conozco, aparecerán sistemas que nos indiquen las coordenadas para usar en el código del API de Canvas de HTML5 el dibujo que hagamos con programas de dibujo vectorial como los que decíamos hace un momento. Y si no, desde luego, como siempre, acude a esa fuente inagotable que es Internet, donde podrás encontrar multitud de ejemplos de código ya creados que después puedes readaptar modificando aquello que necesites. Vamos a verlo para empezar dentro del lienzo que estamos creando desde el principio del video tutorial. Empezamos indicando con Stroke Style el color en el que queremos que aparezcan los bordes. A continuación utilizamos Begin Path para iniciar el dibujo y Move To para indicar el lugar donde queremos que aparezca dentro del lienzo. Y a continuación utilizamos el método Quadratic Curve To para ir creando las curvas que van a dar lugar a la forma que queramos. Y terminamos con Close Path, como en tantos otros casos, y en este caso, al no ser relleno, con Stroke para que se dibuje en el canvas. Con esto tenemos un ejemplo del uso de una curva cuadrática. Lo guardamos, lo probamos en el navegador y aquí podemos ver la forma que le hemos dado. Pero vamos a verlo en otro ejemplo más concreto para ver utilidades prácticas, no solo ejemplos que sirven para ver cómo funcionan los métodos, pero no se les ve realmente una aplicación más que hacer determinados dibujos.